Pocas personas tendrían la duda de que la Biblia es un libro extraordinario. Incluso personas no creyentes reconocen que la Biblia es un libro diferente. Y muchos incluso reconocen que no hay libro en el mundo como la Biblia. Son 66 libros, 40 escritores diferentes, hombres usados por Dios, que vivieron en épocas diferentes, en países diferentes, en culturas diferentes. Sin embargo, la Biblia es un solo libro. Tiene una unidad inquebrantable. No hay libro como la Biblia. Le habla a hombres de negocios, a agricultores, a hombres de elevada educación, analfabetos, a mujeres, a hombres, ancianos en edad, a niños, a educadores. En fin, la Biblia es un libro que tiene un mensaje central. El mensaje central es la gloria de Dios y el mensaje de la Biblia es para todas las culturas, todas las generaciones, todas las épocas. No hay un libro como la Biblia. Por eso el mismo texto dice que para siempre está fija, establecida la palabra de Dios en los cielos, y que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Querido escuchante, lee la Biblia y verás, comprobarás que es un libro diferente de todos los demás libros. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros hoy en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículos del 9 al 16. En estos versículos el apóstol Pablo continúa el tema de la organización de la Iglesia y de la aplicación de las verdades bíblicas a la misma familia. La familia, a través de los años, ha necesitado mucho de las Sagradas Escrituras. Y hoy día, quizá más que nunca, la sociedad necesita prestar atención a la santa palabra de Dios. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 9, Pablo continúa escribiendo acerca del lugar de la mujer viuda, tanto en el hogar como en la iglesia y en la sociedad. En el versículo 9, Pablo comienza ahí a dar las cualificaciones de una viuda. ¿Qué es lo que califica a una mujer para ser una viuda
en el sentido bíblico de la palabra. Hay muchas mujeres que han perdido su esposo, pero Pablo aquí define de una manera muy concreta, muy específica, quién es, qué mujer es una verdadera viuda. Dice el apóstol: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es decir, una mujer, aunque haya perdido su esposo y tiene menos de 60 años, no califica en esta definición que el apóstol Pablo da de qué es una viuda. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Fíjese ahí, Pablo ya da dos requisitos para la verdadera viuda: no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Además, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esas son las cualificaciones que Pablo expresa aquí, la manera como Pablo define quién es, qué mujer es una verdadera viuda. En el versículo 11 Pablo dice: pero viudas más jóvenes no admitas, es decir, no admitas en la lista de viudas en la iglesia local. Y el apóstol explica la razón o razones: porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y ya por supuesto manifiestan que no son viudas verdaderas. Pablo dice: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Estas mujeres que perdieron su marido se habían comprometido a permanecer solteras. Esa era su primera fe, su primer compromiso. Y dice Pablo que incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas. Observe cómo Pablo las describe aquí: andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, son las palabras de Pablo aquí inspiradas por el Espíritu, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Pablo describe ahí, guiado por el Espíritu Santo, las características de mujeres que, aunque han perdido a su esposo, no eran consideradas o no debían ser consideradas como verdaderas viudas. Ahora Pablo dice aquí de una manera enfática: quiero. Es como una orden del apóstol: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario, es decir, al diablo, ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
es decir, han hecho lo que es contrario a la voluntad de Dios, a las normas y a las leyes de Dios, y han ido en pos de Satanás. Pablo termina, versículo 16, diciendo: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sea gravada la iglesia. Es la responsabilidad de los familiares de una viuda que tienen la posibilidad económica de sostenerla, de mantenerla, que lo hagan. Lo dice Pablo aquí de una manera muy clara. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, es decir, en su familia, que las mantengan y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas puedan ser mantenidas. Pablo lo expresa así: y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Qué hermoso es ver cómo la palabra de Dios se cuida. La palabra de Dios se dirige a las situaciones sociales que pueden existir y que en verdad existen en muchas congregaciones. Cuán maravilloso es que Dios piense y Dios actúe y Dios se ocupe de aquellas mujeres que son viudas en verdad, y que la palabra de Dios condene a aquellas que, habiendo perdido a sus esposos, no son viudas en verdad, porque actúan contrariamente a la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, alcemos nuestros ojos al cielo, alcemos nuestras manos al cielo, busquemos la dirección de Dios, la presencia de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, incluso en un tema tan íntimo, tan familiar como es el de las viudas en la iglesia y en la familia. Que Dios bendiga a esas viudas dedicadas, consagradas a Dios, a esas viudas que buscan la voluntad de Dios y dan testimonio de Dios en la sociedad en la cual viven. Y que Dios reprenda a aquellas que, habiendo perdido a sus maridos, no practican las enseñanzas de la Biblia tal como Dios las manda. Que Dios ponga su mano de amor y de misericordia en la iglesia local, y que los pastores pongan atención a esta enseñanza de la Biblia. ¿Quién es una verdadera viuda y quién no lo es? Que a Dios sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén.